Entre ellos tenemos a la doctora Sonia Murguía Mier. Ella es licenciada, maestra y doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de la Universidad del Claustro de Tijuana. Es psicóloga y psicoanalista y actualmente se desempeña como docente en la formación en psicoanálisis en este instituto. También tenemos la presencia del maestro Sinaí Banda. Él es licenciado en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en psicología, una especialidad en psicoterapia para adolescentes, cuenta con una vasta experiencia clínica en intervención comunitaria y educación en adolescentes. Actualmente trabaja en educación online en la Universidad de UTEL y Scala Higher Education. También es docente en la formación en psicoanálisis en este instituto. Y contamos también con la presencia del maestro David García Lozano. Él es licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en psicoanálisis y multidisciplinas, igualmente de la UNAM. Tiene estudios psicoanalíticos en el Círculo Psicoanalítico Mexicano y desempeña actividades clínicas desde 1997, tanto consulta privada como supervisión de casos clínicos, y es miembro fundador y director de nuestro instituto. Bueno, pues vamos a empezar escuchando a la doctora Sonia Murguía, que nos va a tratar el tema el amor en el primer año de vida. Y recuerden que en caso de tener preguntas o quieran aportar algo, al final de la mesa se va a dar tiempo para ello. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Me da mucho gusto ver algunas caras conocidas y bueno, pues estar aquí para un nuevo ejercicio de pensar el psicoanálisis. Pues bueno, yo elegí el tema de el amor en el primer año de vida. Pues para hablar de esto hay que considerar el vínculo por parte del bebé, pero también por parte de los padres. Winnicott nos decía que no se puede hablar de bebé si no se habla de mamá, ¿no? Esto es porque el bebé llega al mundo con una dependencia absoluta. Y bueno, pues eso marca la manera como uno se constituye como sujeto. Los primeros años de vida, y bueno, el primer año de vida, por supuesto que sí. Bueno, depende de los adultos que se hagan cargo del niño. Los padres de cualquier manera van a proyectar su propio narcisismo en el narcisismo del bebé, y esto va a dar un punto por el que se va a escribir la historia de este recién nacido. Así, tal vez está mejor. Bueno, tenemos que pensar que eso se tiene que contextualizar en un mundo social en el que está inserta la familia, ¿no? La familia, por supuesto, que le va a dar al bebé el lenguaje, la cultura, la manera de pensar las cosas, el mundo. Es necesario que al bebé se le vaya explicando lo que pasa con la vida, pero a veces como que no, tenemos la sensación de que como el bebé no habla, no entiende, y entonces pues no le explicamos, ¿no? Y no solamente al bebé, sino conforme va creciendo igual, uno como padre organiza la vida y lleva al niño y lo trae y no le explica qué va a pasar en el día, que finalmente todo esto es constitutivo, es necesario incluir el proceso de lo que va a pasar. El psicoanálisis plantea que el bebé será deseo de sus padres, vendrá a colmar una falta en la madre, y esta falta colmada establece que hay dos sujetos fundidos en uno. Poco a poco esta unidad de dos en uno tendrá que ir diferenciándose para que se construya uno y uno, ¿no? Bueno, en una ocasión llegó una mamá y me dijo que iba a consulta porque se sentía desesperada porque
sentía que no podía ser la mamá que ella quería. No podía responder a la pregunta de qué es ser madre. De alguna manera ella tenía un bebé un niño de 4 años y una bebé de 1 año y medio. Y entonces ella narra que la bebé la obedece y puede más o menos controlarla. Y ella dice, porque ella sí creció conmigo. Y entonces cuando empieza a hablar de su hijo, me dice que lo siente ajeno, como si no fuera su hijo. Y habla de que en el proceso del embarazo, ella empezó a tener mucho miedo al parto. Y entonces le pidió al ginecólogo que fuera cesárea. Entonces, bueno, planearon la cesárea, se hizo la cesárea. Y finalmente ella dice que pues después de la cesárea ella tenía muchísimo dolor y que ese dolor no, le impidió conectarse con su hijo. Las primeras 2 semanas su esposo tuvo vacaciones y entonces el esposo se encargó por completo del bebé. Y después la abuelita y la bisabuela del bebé hicieron pues el maternaje. Y pues así se siguió la cuestión, porque pues sí está hablando de que el niño tiene 4 años, ¿no? Entonces quise poner este ejemplo porque es algo como muy común, muy simple, no tiene que ser algo grave para que de pronto esta relación madre-hijo se rompa. Y aquí pues sabemos que Freud nos ha hablado de que cuando hay un dolor en el cuerpo, la libido narcisista se revierte hacia uno mismo. Entonces, pues bueno, finalmente el parto, pues sí, termina, yo creo que tanto el bebé como la mamá un poco como si les hubiera pasado una planadora, ¿no? Pero cómo enfrentar después de eso el dolor del cuerpo para priorizar la relación con el bebé, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy importante que la mamá se pueda conectar con el bebé. ¿Qué significa que se conecte con el bebé? Bueno, pues de entrada que empiece a descifrar sus señales, ¿no? Si ustedes han observado bebés, si han tenido bebés o sus hermanas, sus primas o quien sea, pues han visto que los bebés gimen todo el día. Entonces de pronto esos gemidos pues llevan a que uno no tenga claro qué es lo que le pasa, si está bien o si algo le duele o si ya eructó o qué. Entonces, bueno, hay que ir haciendo un desciframiento de las respuestas del bebé para ir encontrando a cada quien, sobre todo a los que hacen el maternaje, pues qué les corresponde responderle a ese bebé, ¿no? Se dice en la teoría que cuando el bebé nace, lo importante es que ocupe el lugar del yo ideal. Eso significa que, pues para la familia es la perfección, ¿no? Ese bebé es la perfección. Y ese yo ideal va a permitir que le den, pues, un lugar fantasmático, afectivo, simbólico dentro de esa familia. Y bueno, pues ese lugar estará marcado incluso por el nombre que le den al bebé. Alguna vez me tocó hacer una entrevista y me decían que al bebé le pusieron nombre hasta que cumplió 1 año porque no se les ocurría qué nombre ponerle, ¿no? Era el bebé. Bueno, pues de pronto esta dificultad de la familia de darle este lugar simbólico, pues puede ir marcando detalles de cómo va a crecer este chiquito, ¿no? Entonces, bueno, Lacan nos dice que el primer momento en la relación madre-hijo, la relación es dual, especular e imaginaria. Esto significa que 2 personas están presos de la misma ilusión. Otra vez como reiterando 2 en 1, ¿no? Y bueno, cada uno de ellos posibilita que el otro se mantenga en la misma unión, en la misma ilusión. Si la madre desea ser completada y el hijo corona su deseo, pues la relación está satisfecha, tanto del narcisismo del bebé como del narcisismo de la madre. Sin embargo, pues esto es lo ideal, no siempre realmente sucede así, ¿no?
Ahora, de todos modos, aunque sea una relación que Lacan establece como especular, finalmente es una relación asimétrica. Asimétrica, pues porque la madre ya está armada, ya trae el lenguaje, ya trae un yo armado, y el bebé no. El bebé está, pues digamos, sometido a lo que le va a dar esa madre, que es desde un lugar de un otro con mayúscula, que le llamamos el tesoro de los significantes, que significa que le va a dar el lenguaje como una forma de significar el mundo, pero también le va a dar un significado a ese chiquito. Esta situación de dependencia absoluta, pues por supuesto que no hay manera de evitar esa relación como desequilibrada, y de pronto puede ser abusivo la manera como la madre o los adultos participan del proceso de crecer de los bebés. Bueno, de cualquier manera, la madre también depende de un orden simbólico que la determina, y esta situación intersubjetiva se caracteriza por la posición de alguien frente al deseo del otro. El bebé va a estar marcado por el deseo de su propia madre, de sus padres, de las abuelas también, ¿no? Ahorita me acordé que alguna vez una paciente me decía, bueno, pues es que yo me embaracé porque mi mamá me dijo, ya quiero un nieto, ¿no? Y entonces, pues por eso me embaracé, pero pues mi mamá lo tenía que cuidar, pero cuando yo llegaba del trabajo me decía, ahí está tu hijo. Pero yo decía, bueno, tú querías un nieto, yo no quería un hijo, ¿no? Y de pronto ahí pues se daba la disputa de quién se va a hacer cargo de ese bebé. Finalmente, bueno, la mamá tuvo que hacerse cargo cuando regresaba del trabajo, porque era también el mandato de su propia madre, ¿no? Primero, hazme abuela, pero también hazte madre. Y bueno, pues esos significantes se van jugando aunque no estén hablados, ¿no? Bueno, para pensar la manera como se desarrolla el deseo en el bebé, Freud nos habla de la primera experiencia de satisfacción, pero finalmente esa experiencia de satisfacción pues va armando las huellas némicas del bebé y van a estar ligadas al cuerpo. El cuerpo tiene un papel preponderante porque finalmente cuando un bebé nace podríamos pensar que tenemos un sujeto biológico y vamos a tener que convertir ese sujeto biológico en un sujeto psíquico y social, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vamos a construir de este cuerpo hacia alguien armado? De cualquier manera, el psiquismo se va a ir armando. Se dice que hay que establecer ligas del cuerpo hacia el sujeto. Estas ligazones que se tienen que armar, pues podemos ver en patologías severas que el cuerpo no está ligado al psiquismo y entonces ese cuerpo biológico como que siguiera por un camino distinto del psiquismo. Es necesario que se arme, que se ligue. ¿De qué manera se va a ligar? Pues la mamá le tiene que ayudar, ¿no? ¿Cómo? Diciéndole, ya bebé, tienes hambre, ahorita te voy a dar de comer. Ya te ensuciaste el pañal, te voy a limpiar. Tienes frío, tienes sueño, te voy a arrullar, ¿no? Y eso al bebé le va a ayudar a irse dando cuenta que ese cuerpo tiene distintos momentos y esos distintos momentos tienen formas de solucionar. Y eso, por supuesto, que le va a dar una tranquilidad al bebé. A veces los médicos dicen que hay que atender por libre demanda lo que el bebé necesite, pero ¿cómo interpreta una mamá primeriza esto de libre demanda? ¿No? Porque a lo mejor cuando ya es el segundo, bueno, ya lo puede oír de otra manera, pero la primera vez, pues de pronto uno no sabe y creo que lejos de ayudar a veces complica, porque es necesario que al bebé se le hagan rutinas, que se establezcan momentos, que también la mamá tenga rutinas, porque si no se organiza la mamá,
pues la mamá se enloquece, el bebé se enloquece y lo que se va a ir armando dentro de ese enloquecimiento, pues no ayuda a la libidinización del bebé, que pudieran parecer cosas tan insignificantes y tan simples, pero que en realidad arman la complejidad de una estructura que puede ir empezando a construir patología, ¿no? Digamos, sí, patología pensándola precisamente como un sufrimiento. En la medida en que la madre puede leer el sufrimiento biológico del bebé y dar respuesta en función a eso, pues el niño va a ir armando su cuerpo y el sufrimiento pues va a estar desaparecido. Pero si la madre fomenta el sufrimiento y sobre el sufrimiento hace todavía un alarde mayor de todas las cosas, pues ese bebé va a armarse buscando el sufrimiento como un goce que lo va a constituir también, ¿no? Bueno, la madre tiene que investir libidinalmente a ese bebé, y a veces esta libidinización también va a ir marcando ciertas partes del cuerpo como prioritarias, y a veces esas partes del cuerpo son las que van a cargar los síntomas que después se desarrollen. Entonces, bueno, la madre, es importante que la madre, y bueno, en psicoanálisis generalmente cuando hablamos de madre es aquella persona que se encarga del bebé, puede ser el papá, puede ser la abuela, la tía, puede ser en la casa cuna la persona, la niñera que le toque, ¿no? Pero bueno, esta madre tiene que depositar en este bebé su afecto, pues desde su tono de voz, ¿no? Desde la manera como manipula al niño. Winnicott le llama handling y holding. Entonces, por un lado está la manera como se resuelven las necesidades del bebé, y por otro las necesidades biológicas, que sería el handling, y el holding sería las necesidades psíquicas, que es que el niño se sienta sostenido por esa madre, ¿no? Bueno, es importante que esta madre pueda descifrar al bebé y a lo mejor asumir esas necesidades como propias para que pueda dar una respuesta adecuada a lo que el bebé necesita, ¿no? Bueno, esto va a apuntalar el proceso de crecer del bebé con la relación afectuosa que la madre establezca con él. Y entonces, pues se va a ir sexualizando ese bebé, pensando que el psicoanálisis, para el psicoanálisis no es sinónimo sexo que genital, ¿no? Entonces, sexualizar es y plasmar lo que es la libido que si pensamos, la libido lo que pone es una energía vital en el bebé, ¿no? Entonces, esta energía vital que la madre va a ir poniendo al mostrar su afecto a este bebé, pues es lo que va a constituir a este bebé en una posibilidad de estar en la vida placenteramente o sufrientemente. Cuando las mamás dicen, no, pues es que el bebé lloraba todo el día, ahí pues nos hace pensar que a ella le costó trabajo descifrar lo que le pasaba al bebé. Porque si el bebé llora y uno responde a lo que a él le pasa, pues no tiene por qué llorar todo el día, ¿no? Ahora, realmente a veces, bueno, hay autores que hablan de que han trabajado con las mamás en el vínculo con los bebés y nos ponen muchos ejemplos en donde la madre ni siquiera puede cargar al bebé. A veces hay que acomodarle al bebé, ¿no? Yo me llevé una sorpresa muy grande porque hice mi tesis de maestría sobre maternidad adolescente y trabajé en el Instituto Nacional de Perinatología. Y entonces, pues bueno, acompañé de alguna manera a las adolescentes en el embarazo, y cuando dieron a luz, pues también ahí las acompañé. Pero fue grande mi sorpresa cuando llegué con una de ellas, pues tienen el alojamiento conjunto con el bebé empezó a llorar, yo cargué al bebé y se lo pasé a la chica porque además le tuvieron que hacer cesárea, entonces bueno, para que no se moviera tanto, le pasé al bebé, ya empezó a tratar de abrazarlo, era la primera vez que se hacía cargo de abrazar a su propio bebé. Y de pronto llega la enfermera y me dice, ¿qué está haciendo?
Bueno, pues soy la psicóloga, estoy apoyando a la chica, y entonces le arrebata al bebé, lo hace taco, lo envuelve todo y se lo pone con los pies hacia afuera y le dice, usted haga de cuenta que es un balón y tiene que agarrarle la cabeza como un balón para que le dé de comer. Casi me desmayo, ¿no? Porque digo, si a la chica le está costando trabajo percibir que tiene un bebé y asumirlo, pues si llega y le dice que tiene un balón, ¿cómo va a armar simbólicamente que es madre, ¿no? La chiquilla de 16 años, así como pues bastante desconectada, bastante complicada su situación, con padres muy ambivalentes, y llega la enfermera y le dice que es un balón, ¿no? Y más me fui para atrás porque además me regañaron y me dijeron que las enfermeras de perinatología eran las mejores que hay en México y que lo que ellas hicieran estaba bien. Yo dije, bueno, pues con permiso, ¿no? Pero bueno, finalmente, ¿qué tanto todo el aparato social de pronto va impidiendo que las madres cumplan su papel? Igual me pasó en las guarderías, ¿no? En las guarderías le dicen a las mamás, no lo cargue el fin de semana porque se embrasila y llega y llora. ¿Qué pasa si uno no carga un bebé? ¿No? Pues peor, o sea, si la naturaleza hizo que ese bebé fuera dependiente y que la mamá se tenga que hacer cargo de ese bebé así, bueno, pues entonces hay que cargarlo, hay que hacerse cargo de él. En fin, son maneras de libidinizarlo al cargarlo, demostrarle que nos podemos hacer cargo de él, de esa dependencia tan grande, que además ellos la perciben, digamos, quizá el bebé no lo tiene tan claro, pero lo percibe. Alguna vez con un chiquito, pues que estaba realmente muy solo, le dije, bueno, Dani, vamos a echarle ganas, pues tienes todo para salir adelante, todo en él solito, porque pues no había un contexto social que realmente lo sostuviera, y me dijo, no puedo, tengo 5 años, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta de esta dependencia de la que no se pueden deshacer. Y bueno, pues finalmente es necesario que los adultos que se hacen cargo, pues se hagan cargo, ¿no? Alguna vez me tocó trabajar en Tepito y como psicóloga de una escuela, y llegó una mamá contándome, o sea, traía un niño de 4 años que no hablaba, que lo que se notaba, en general, los chicos deficientes mentales tienen fascias en la cara, tienen expresión particular. Este niño no tenía esas fascias, pero no tenía lenguaje, parecía más bien un niño ya psicótico a los 4 años. Y cuando yo hablé con la mamá, lo que me decía es que ella iba a trabajar, dejaba al bebé con su papá, y su papá estaba muy viejito, se quedaba dormido, no podía atender al bebé, y entonces llegaba el hermano de la señora a ayudarle al papá a cuidar al bebé. Pero en esa ayuda abusaba del bebé desde los 6 meses sexualmente. El niño ya tenía 4 años y la mamá me pregunta en ese momento, ¿ya no dejaré a mi bebé con mi papá? Que uno dice, bueno, ¿por qué incluso se lo pregunta? Si ella me está diciendo que desde los 6 meses sucedía, quiere decir que ella lo sabía. ¿Qué lugar le dio al cuerpo esa familia, al cuerpo de este bebé? O sea, fue un objeto. ¿Cómo se va a constituir como sujeto del lenguaje si ha sido para la familia un objeto cuerpo, una cosa, pues no sé si incluso biológica, porque pues un abuso así a los 6 meses es casi inconcebible, pareciera que pues lo agarraron como muñeco, no como un ser ni biológico, ¿no? Entonces, bueno, el lugar que le dé la familia como un sujeto del lenguaje, como un sujeto de amor, pues por supuesto que va a marcar el futuro, ¿no? Por ahí Freud decía que cuerpo era destino, y bueno, de alguna manera
no es nada más porque nació mujer y su destino va a ser mujer, porque ahora tenemos el LGBTTTI, ¿no? Y no sé cuántas letras más le van a agregar. Pero bueno, finalmente cuerpo es destino en el sentido de cómo va a ser uno libidinizado desde el cuerpo, qué lugar le va a dar uno al cuerpo, qué tanto el cuerpo va a estar ligado al psiquismo y cómo esta ligazón va a permitir que el sujeto se desarrolle plenamente o se desarrolle con agujeros emocionales tan fuertes que el sufrimiento sea su vida cotidiana. En fin, el sujeto humano tratará de responder a las preguntas: ¿cuál es mi lugar? ¿Dónde estoy? ¿De qué se trata en la vida? ¿Quién soy? ¿No? Ante esta dependencia absoluta podemos toparnos con un exceso de poder, que eso es lo que pasó con este niño, ¿no? O sea, el exceso de poder de los adultos pues lo pusieron en el lugar de objeto, ¿no? Entonces, la función materna en estos casos, por supuesto que es determinante, ¿no? Entonces, si el bebé no es escuchado, no es observado, no se responde de acuerdo a lo que él necesita, puede empezar a ocurrir la desesperación. Y junto con la desesperación también la desesperanza. Y esto va a llevar a la angustia. Cuando ya la angustia está ahí, el tiempo se hace inminente, como que es algo que ya no se puede resistir. Y entonces, cuando el tiempo es inminente, ya no hay salida. Solamente hay agujero, hay angustia. Y solo el holding de algún adulto puede ayudar a rescatar a resarcir la calma que este sujeto requiere. Bion diría que la madre, cuando es capaz de transformar las ondas betas del bebé en ondas alfa, arma un reverie, que es una vibración emocional sincronizada entre ambos, y esto sería pues la posibilidad de ingresar al chiquillo al sistema del amor, ¿no? Winnicott nos habla de la devoción. Él dice que cualquier madre, aunque sea psicótica, aunque esté mal, aunque tenga una estructura fallida, puede ser una buena madre. Una madre usa la expresión suficientemente buena si su labor de madre la hace con devoción. A veces dice Winnicott que es mejor no dar tanta información a la madre, porque cuando la madre tiene mucha información pierde espontaneidad y entonces esa rigidez impide que realmente descifre lo que le pasa al niño y reaccione en consecuencia. Sin embargo, yo también he visto que muchas mamás, si tuvieran cierta información, podrían haber hecho mejor su labor. Entonces, pues bueno, finalmente si trabajamos con bebés, pues tenemos que trabajar con las mamás. Si trabajamos con niños, pues es con el niño y a veces con la mamá o el papá. Entonces, pues bueno, es necesario que de pronto, pues sí, le demos alguna información a estas mamás o las ayudemos a reflexionar qué pasa con su papel. Y pues aunque habrá que empujarlas a que mantengan la espontaneidad de su ser madre, también será importante que las empujemos a pensar cómo van a jugar ese papel para que esos bebés pues crezcan mejor. Se requiere continuidad. La continuidad se arma en la memoria de la experiencia vivida. Y esa continuidad pues la va a armar la mamá. Cuando la mamá sale, por decir que tiene que ir al súper, ¿no? Y deja al bebé con alguien, pues cuando regresa pregunta: ¿sí durmió? ¿Comió? ¿A qué horas comió? ¿Le cambiaron el pañal? ¿Por qué? Porque eso le ayuda a sostener la continuidad. La continuidad le va a permitir al bebé sentirse como, no sentirse desamparado, ¿no? La dependencia tan fuerte, tan profunda que tiene un bebé, pues por supuesto que si uno no da respuesta a lo que le ocurre, lo va a vivir en el desamparo. El desamparo, por supuesto, lo aleja del amor. Entonces, pues bueno, esta propuesta de reflexión es para pensar que una madre requiere
devoción. La devoción se sostiene con el amor y con eso el bebé, por supuesto que la va a lograr. Muchas gracias, doctora. Como siempre, muy revelador e interesante escuchar a la doctora Sonia hablarnos de este tema que nos mueve mucho y sobre todo a quienes tenemos hijos, ¿no? Y estamos en esta etapa de bebés. Y bueno, ahora vamos a continuar con el maestro Sinaí Banda. Él nos va a compartir el tema Goce, Deseo y Amor en la Adolescencia.